pues muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar. La doctora Letze, pues nuestra directora general, la doctora Nicole Filkenstein, directora de atención integral, y yo, Daniel Fernando, pues el supervisor de mejoras para la calidad. Y vamos a entrar de lleno en esto. Vean cómo la atención primaria a la salud, pues es un concepto que es necesario ahora. Si ustedes pueden ver este marco conceptual, van a ver cómo muchas veces tenemos pues de entrada una estructura, tenemos algunos recursos humanos, materiales, y con eso pues nosotros vamos a ir adquiriendo pues medicamentos, vamos a tener sistemas de información, pero lo principal que nosotros debemos de ver es cómo queremos los resultados o qué resultados vamos a querer. Y en ese sentido ustedes pueden ver en ese recuadro rojo que tienen en su pantalla, pues son las salidas, ¿no? ¿Qué elementos van a ser fundamentales y qué queremos lograr para que nosotros podamos ofrecer o tengamos un resultado que sea adecuado para las personas? Y se fijan en esta parte en donde dice cobertura efectiva del servicio, pues tenemos varios ejes que van a ser transversales en todas las intervenciones que nosotros estamos aplicando con el programa de acción específico. Uno es la promoción de la salud y creo que es importantísimo esta visión que ahora se tiene de cómo la misma persona, ¿sí? Ustedes como profesionales de la salud, cuando llegan las personas hacia las unidades médicas o cuando están en campo, muchas veces el empoderamiento que se les da a estas personas para hacerse cargo también de su salud, algo que se conoce como la alfabetización en salud, es uno de los grandes pilares que ahora tenemos porque hemos entendido que a pesar de que nosotros tengamos sistemas de salud robustos, que tengamos muchos insumos, sin la participación de las comunidades, sin la participación de los líderes comunitarios y de las personas, pues entonces será muy difícil que nosotros podamos llegar a resultados que queremos, ¿no? También es bien importante que tengamos esta idea o que empecemos a migrar de esta idea del tratamiento de las enfermedades hacia la prevención de las enfermedades. Y creo que ustedes han notado que en muchas de los programas que hay en este momento en la Secretaría de Salud y en todo el sector salud, pues es este enfoque preventivo, ¿no? De enfermedades como serían la diabetes, todo lo que estamos haciendo para prevenir las nuevas infecciones por VIH y en este sentido también el cambio de paradigma de que además del tratamiento para la hepatitis C, también estamos implementando estrategias para tratar de que las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, pues entonces no adquieran esta enfermedad. Y pues en eso, otros ejes transversales es la salud reproductiva, ¿no? Es, digamos, un tema que yo creo que vamos a empezar a ver principalmente a partir del siguiente año, porque vamos a tener más estrategias de detección en las mujeres embarazadas, pues que muchas veces la hepatitis C, a pesar de que no es una enfermedad que tengamos, o una infección, mejor dicho, que tengamos tan en la mente como una de las infecciones que pueden transmitirse de algo que conocemos como manera vertical, o sea, de la mamá al hijo, pues en realidad sí tiene algo de riesgo, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, las pruebas para VIH pues se deben de hacer al menos en 2 ocasiones a la mamá cuando está en el embarazo, pero entonces no hay tal vez un lineamiento tan claro para hacer esta detección en las mujeres embarazadas de hepatitis C. Y fíjense que va a ser muy importante porque conforme vayamos avanzando, muchas veces esta enfermedad es silenciosa, ¿no? La mayoría de las ocasiones cuando tenemos algún otro tipo de hepatitis, ya sea hepatitis A, que es la que más, digamos, tenemos en nuestra mente, pues tenemos sintomatología. Pero en la hepatitis C, ese porcentaje de personas que desarrollan síntomas es muy bajito. Y entonces la siguiente vez que nosotros sabemos o tenemos alguna alteración por la hepatitis C, pues es cuando ya tenemos complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el generar, ¿sí? Tanto en los profesionales de salud como también en la población en general, esta idea de que podemos estar en riesgo de tener hepatitis C y vamos a ver qué elementos se tomaron en cuenta en este programa de acción específico, pues para tenerlo, ¿no? Y eso se, digamos, concatena, se une con las enfermedades de la infancia, que aunque la hepatitis C tal vez no es una de las más prevalentes, pues sí, el hecho de no identificarla y no tratarla, pues sí tendría un impacto directo en el desarrollo del niño, la niña y de los adolescentes, ¿sí? Pues es una enfermedad infecciosa y curiosamente, como tal, no es tanto la infección, ¿sí? La que provoca todas las complicaciones.
sino que a la postre, cuando hay una infección que no se controla, que no se trata, pues entonces empieza a desarrollar enfermedades crónicas. Y es bien importante que en este momento podamos diferenciar entre la infección, que muchas veces pues nos va a provocar esas complicaciones, y que una vez que ya hay estas complicaciones, a pesar de que nosotros curamos la infección con los antivirales, las complicaciones tienden a quedarse, ¿sí? Por eso es bien importante que evitemos, que demos un tratamiento oportuno para evitar esa evolución de la enfermedad, ¿no? ¿Y qué enfermedades crónicas vamos a tener derivadas de la hepatitis C? Bueno, la más común es la cirrosis, pero también el cáncer de hígado, ¿no? El cáncer hepatocelular. Y con ellas vienen muchas que muchas veces no tenemos tan en la mente, ¿no? Como sería la diabetes, como serían enfermedades renales, hay algo que se llama crioglobulinemia, enfermedades de la piel, y también se ha asociado a trastornos de las células inmunológicas, ¿no? De las células de defensa y principalmente de linfomas, ¿no? Hay una asociación entre hepatitis C y el desarrollo de linfomas y también de enfermedades de salud mental. Es mucho más común que nosotros veamos que las personas que tienen hepatitis C, pues también tengan depresión, que tengan ansiedad. Entonces, se fijan, pues esto es, digamos, como un continuo y creo que el mayor mérito que se tiene con este marco conceptual de la atención primaria a la salud es que se fijan, ve a las personas como un todo, ¿no? Es un enfoque de manera integral. Y fíjense en esta parte de abajo, cómo también explora, ¿no? Algunos elementos que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que son importantísimos al momento de que nosotros tratamos de entender la salud en la población. Y en ese sentido, pues nosotros vemos que los determinantes sociales y el contexto de donde viven las personas es fundamental. No importa que tengamos los mejores medicamentos, no importa que tengamos las mejores clínicas, si esas clínicas quedan muy lejos de las personas y ellas no pueden acceder, ¿no? Entonces, el tener en mente como un eje transversal hacia todo, estos determinantes sociales que son, por ejemplo, los usos y costumbres, el poder económico que pueden tener las personas, el contexto social en donde se desarrollan, pues esto nos sirve mucho para poder integrar, modificar estas intervenciones y poder lograr entonces estos objetivos que nos planteamos. ¿Qué vamos a ver? Pues a lo largo de esta plática, pues son rápidamente los pilares en los cuales se conforma este programa de acción específico, el diagnóstico con el cual nosotros iniciamos este programa de acción específico y cómo se fue elaborando, qué objetivos se tienen y cómo los vamos a tratar de alcanzar y finalmente con qué estructura y el presupuesto que contamos y la normatividad que tenemos. Pero pues va a ser, digamos, algo que es muy interesante porque nos va a dar este panorama de cómo estaba la hepatitis C y cómo se está, digamos, intentando disminuirla y quitarla como un problema de salud pública en nuestro país. Y fíjense que iniciamos con algo muy importante, que son cuáles son estos pilares, ¿no? En los cuales se fundamenta el programa de acción específico. Y algo de lo más novedoso, de lo más, digamos, importante que se tiene, es este concepto de salud basada en valor. Muchas veces nosotros creemos que el hecho de que vayamos a un lugar y obtengamos una consulta, de que obtengamos un medicamento que es el más caro, puede haber esta idea de que es el mejor. Sin embargo, en ocasiones vemos que no es así en la realidad. Entonces, este concepto de salud basada en valor tiene que ver y recoge, ¿sí? Que las personas en muchas ocasiones, pues los intereses, no nada más el hecho de poderme curar de una enfermedad o de curarme de una infección, sino que además hay otros valores y otros aspectos que son importantes para esa persona que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de las personas que viven con hepatitis C, además de el garantizarles que se va a quitar esa infección, pues también es importante el cuidar sus derechos humanos, el cuidar que no se estigmatice a las personas, el cuidar que no vayamos a modificar su estilo de vida, ¿sí? El poderle ofrecer herramientas para que pueda en algún momento salir de esa situación de vulnerabilidad. Y entonces, si ustedes se fijan, esos resultados que digamos en un primer momento para un sistema de salud
pudieran ser, digamos, los más importantes, cuando los cotejamos con los resultados que son importantes para las personas, no siempre son exactamente los mismos. Y entonces la salud basada en valor recoge esos objetivos que son prioritarios, pues, desde el punto de vista biológico, médico, pero también los enriquece con estas características que son importantes para las personas. Y todo eso, ¿sí? Tratando de mejorar, de eficientar los costos para lograr esos resultados. Y entonces, si tenemos ya muy claro que lo que vamos a querer es que estos resultados en salud sean los que le importan a las personas, pues entonces lo que nos queda es cómo disminuimos esos costos. Y esos costos se disminuyen muchas veces a través de la optimización de lo que tenemos, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, antes pues había medicamentos que lamentablemente eran muy tóxicos, ¿sí? Antes se les daba algo que se llamaba interferón, que en primera eran medicamentos que se tenían que inyectar. Y cuando ustedes los inyectaban, ustedes imagínense que el interferón es esta sustancia que cuando hay una infección viral nos provoca los síntomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que el cuerpo entre en un estado para eliminar la infección. Y entonces, cuando pues nosotros teníamos que inyectar este medicamento para tratar de que hubiera un entorno adverso y que el virus pudiera ser eliminado, pues venía con las reacciones adversas de fiebres muy altas, dolores en las articulaciones terribles. Las personas a veces perdían hasta 20 kilos de peso por el uso del interferón y eran varias semanas de tratamiento. Con el puro interferón, las tasas de éxito eran bajitas, ¿no? Como del 10%. Cuando se mejoró ese interferón, llegaba a ser del 30%. Pero imagínense entonces todo esto que teníamos que aguantar para que en realidad pues, el resultado fuera malo. Entonces se le añadió ribavirina y ribavirina es un antiviral que es inespecífico, funciona para muchos virus, pero también tiene reacciones adversas. Y la principal es que en algunas personas puede provocar que los glóbulos rojos, estos eritrocitos, se destruyan, ¿no? Que generen hemólisis. Y entonces, pues además teníamos una persona que a veces llegaban, ¿sí? Con anemias graves. Entonces, se fijan, pues en lo clínico, lamentablemente no teníamos las herramientas necesarias para poder ofrecer un tratamiento bueno, ¿no? De calidad, probablemente porque era lo único que había a nivel internacional. Conforme fue avanzando esta tecnología farmacéutica, conforme hubieron nuevos descubrimientos, pues entonces ahora tenemos algo que se llaman antivirales de acción directa. Y estos antivirales de acción directa ahora tienen una efectividad superior a veces al 95%, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que 9 de cada 10 personas se curan, ¿no? Entonces, si se fijan, de ese 30% que teníamos, ahora un 95%, pues ha habido una optimización clínica muy grande, ¿no? Y eso viene además con una reducción impresionante en las reacciones adversas. ¿Por qué? Porque regularmente ahora lo único de lo que se manifiesta en ocasiones por los pacientes es que tienen algún tipo de dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, pero la mayoría de las ocasiones pues no son graves, ¿no? Entonces esto es muy importante. El primer pilar, optimización clínica. El siguiente es la optimización poblacional. ¿Y a qué nos referimos con optimización poblacional? Pues a que en realidad podamos este avance en la optimización clínica, poderlo diseminar a la mayor cantidad de personas que puedan ser candidatas al tratamiento. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, porque probablemente, así como somos diversos, todas las personas, pues habrá en algunos casos en donde probablemente algunas enfermedades pues no puedan ser tratadas a todos por igual, ¿sí? Y entonces eso evita que nosotros podamos generar estrategias que puedan ser, pues, digamos, adecuadas para la mayoría de las personas. Afortunadamente, y como lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, pues este diagnóstico que se hizo antes del protocolo de acción específico, pues nos dio esta visión de que en realidad el genotipo de la hepatitis C, el principal, pues era el genotipo 1, que era la mayor cantidad de personas que tenían esta infección por el virus de la hepatitis C. También vimos que estos medicamentos funcionan a cualquier grado de fibrosis hepática, desde los que no tienen nada de fibrosis hasta los que tienen cirrosis. Y entonces eso nos permite hacer homogéneo este tratamiento y las intervenciones para poder optimizar también este esquema de tratamiento.
Y finalmente, y algo, aunque no es lo más importante en salud, siempre es bueno, porque tenemos recursos finitos, pues la optimización económica. ¿Y qué se logró? Pues al momento de tener una optimización poblacional, bueno, que se puedan negociar los precios que permiten la adquisición de esos medicamentos y además a veces con algunos beneficios adicionales, ¿sí? Como en este caso, pues el que se ofertan junto con los medicamentos, pues los estudios de laboratorio para confirmar la infección, pero no solamente eso, sino que también como parte de este programa de acción específico, se buscó mucho que no hubiera espacio para que las personas tuvieran alguna reacción adversa y entonces no solamente se confirma que la persona tiene hepatitis C, sino que también se busca si pueden tener en algún momento infección por hepatitis B, se les ve la función renal, se ve qué tan fibroso puede estar ese hígado y con todo eso, sí, se ofrece el mejor tratamiento posible. Y si se fijan, todo esto habla en realidad de los principios del Plan Nacional de Desarrollo, que tienen que ver con un ejercicio, ¿sí? De los recursos, una conducción de las personas con honradez y con honestidad, y que nada esté, ¿sí? Por encima, pues, de la ley. Yo me centro principalmente en el punto de no dejar a nadie atrás. Y es tan importante porque lamentablemente muchas de las personas que son más sujetas a poder tener esta infección, de vivir con hepatitis C, son personas que están en una situación de mucha vulnerabilidad. Son personas que están privadas de su libertad, son personas que usan sustancias, personas que viven en situación de calle y entonces, para tener este pilar que me parece el más importante, tal vez, el de no dejar a nadie atrás, ¿no? Que nadie se quede afuera y que nosotros, como país, pues podamos acceder a una salud para todos. Y entonces, todo esto que les acabo de decir, pues no pueden ser estrategias que no tengan un orden, no pueden ser estrategias que se apliquen sin tener una idea de dónde están, pues principalmente esos grupos o esas personas o dónde se concentra más esa carga de la enfermedad. Y esto es principalmente para esto que les decía de no dejar a nadie atrás. Y entonces, a través de un ejercicio que se le llama territorialización, este ejercicio lo que hace es que a través de poder integrar todos los análisis de epidemiología de los casos que se han tenido a través de lo largo de los años, se pudieron identificar cuáles son los municipios dentro de nuestras entidades federativas en donde hay mayor carga de la enfermedad. Este ejercicio me parece, digamos, algo revolucionario, me parece un ejercicio fundamental porque nos permite ver exactamente en dónde podemos focalizar las intervenciones. Si bien este programa es nacional, si bien estas estrategias son del sector, que afortunadamente esto es algo también muy importante, participan pues todas las instituciones del sector salud, pues es importante focalizar o poner especial atención donde sabemos que hay mayor cantidad de personas que viven con hepatitis C, ¿sí? Y entonces, donde nos focalizamos, además, dentro de esos municipios, son, por ejemplo, en puntos de encuentro, ¿sí? Para poblaciones clave, ahorita las vamos a ver, en picaderos, por ejemplo, donde las personas utilizan estas sustancias intravenosas, son lugares en donde se pueden diseñar estrategias que son confeccionadas a la medida, ¿sí? Y entonces con eso, pues lo que nosotros vamos a hacer es brindar, y este es otro segundo de los componentes que me parece a mí maravilloso, pues ofertar servicios, pero que sean de atención diferenciada, ¿sí? Y fíjense qué maravilloso es esto, porque regularmente la atención diferenciada tiene que ver con que la manera en la cual nosotros vamos a atender, por ejemplo, una persona que usa sustancias, no es igual a la persona, por ejemplo, a la mujer de 60 años que lamentablemente adquirió la infección a través de la transfusión de hemoderivados, ¿sí? Entonces se fijan desde el lenguaje, ¿sí? Desde la forma en la cual nosotros vamos a tratar de alfabetizar a esas dos poblaciones, pues son diferentes, ¿sí? También la forma de la entrega probablemente de los insumos, de los medicamentos y también las estrategias de prevención, pues son muy distintas. Y entonces este concepto de atención diferenciada
que utilizamos mucho también en las personas que viven con VIH, creo que toma una importancia mayúscula cuando nosotros ingresamos a este nuevo programa de acción específico. Y vean que tenemos pues varios, digamos, puntos en los cuales es importante saber cuáles son las retos o cuáles son estas, digamos, barreras a las que nos podemos enfrentar. Sabemos que hay una transición demográfica, ¿sí? Todavía México de aquí a varias décadas pues va a seguir con un incremento de la población, pero si nos fijamos, pues entonces esta pirámide poblacional tiende a tener cada vez una base mucho más pequeña y entonces el vértice de esta pirámide empieza a hacerse más grande. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que entonces las personas pues empiezan a crecer, empieza a haber un aumento en las personas de la tercera edad y con este aumento en la edad, pues viene un incremento también en las enfermedades complejas o en las enfermedades crónicas, ¿sí? En ese sentido, pues nosotros vamos a ver que en ocasiones las personas que viven con hepatitis C, que no tuvimos un diagnóstico oportuno, que lamentablemente no recibieron tratamiento, pues van a evolucionar y en algún momento pues van a tener estas complicaciones que es importante el decir que entre más hay fibrosis, una persona que por ejemplo tiene ya cirrosis o que tiene un cáncer hepático, lamentablemente las intervenciones que nosotros podemos hacer tienden a ser menos efectivas, ¿sí? Y entonces este margen de eficiencia pues disminuye. Entonces ese es uno de los principales retos que tenemos. Pero además las demandas de la sociedad pues han ido cambiando, ¿sí? Y es importante el entender también cuáles son estas necesidades para poder adaptarnos. Además, si nos fijamos, todavía hay un gran sector de la población que no tiene, ¿sí?, un sistema de seguridad social y que por lo tanto dependen de todos estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo, todos nosotros los que estamos como profesionales de salud y que somos pues servidores públicos para poder garantizar que estas personas pues accedan a la atención. Y eso se ve en que si ustedes ven, por ejemplo, el gasto de salud que se tiene en Estados Unidos y lo comparamos con el que tiene México, pues en realidad el de Estados Unidos es muchas veces más. Y esto ha llevado a que, por ejemplo, en Estados Unidos se tengan que hacer muchos estudios, ¿no? En ocasiones, estudios que tal vez no están clínicamente, digamos, indicados, pero que se van dando así precisamente por estos cambios en la dinámica de la persona con el médico, ¿no? Estos cambios sociales, pero que no implican necesariamente una mejoría en la calidad de la atención, ¿no? Y este incremento, ¿sí?, sin orden, este incremento sin sentido a veces en los gastos en salud, pues pueden amenazar la sustentabilidad de los programas, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener en cuenta esto que veíamos de salud basada en valor, porque eso nos va a permitir tener este equilibrio entre los valores, el valor que quieren las personas, con también la optimización que nosotros podemos dar a los insumos que tenemos, ¿sí? ¿Y qué se requiere? Bueno, pues un sistema que esté centrado en las personas. Como les digo, es un cambio en el paradigma y entonces lo que tenemos que ver es qué es lo que quieren estas personas, ¿sí? Y en base en eso, con base en eso, mejor dicho, poder hacer alrededor de esto todas nuestras intervenciones, ¿no? Cómo mejorar los primeros niveles de atención. Si ustedes ven, ahora la medicina cada vez tiende a ser mucho más especializada, pero con esa especialización viene también la fracción, ¿sí? O la separación, la división, ¿sí? Se convierte en un modelo fraccionado, no se ve a la persona como un todo y muchas veces esto hace que en realidad no podamos ofrecerle la mejor atención a las personas. Entonces, el mejorar el primer nivel de atención, ¿sí? Con este enfoque de atención primaria a la salud, empoderando también a las comunidades, nos va a ayudar a que entonces evitemos que haya las complicaciones y que entonces probablemente no requiramos tanto a estos super especialistas para poder dar esta atención. Debemos de mejorar esta distribución de los recursos, mejorar también la adquisición de los bienes, ya lo veíamos en estas triple optimizaciones, y principalmente debemos de tener un sistema de salud y esto es importante, los datos. Debemos de tener información porque la información nos permite evaluarnos,
nos permite saber si lo que estamos haciendo es adecuado, ¿sí? Y entonces estos datos y este sistema de salud, pues debe de cambiar y se debe de centrar entonces en las necesidades de las personas y de las comunidades, como decíamos. Y para terminar este bloque que tenemos aquí, pues tenemos este editorial, ¿no? Que desde este tiempo, desde el 2010, ya se empezaba a hablar de lo que era esta salud basada en valor, ¿sí? Y retomamos entonces estos conceptos, que el valor va a ser los objetivos o los resultados que las personas quieren, ¿sí? Las que les interesan y que nosotros vamos a tener primero fundamentalmente esos resultados y cómo podemos entonces optimizar y eficientar esos costos para que entonces la calidad o la atención que le estamos dando a las personas pues tenga cada vez más valor. ¿Cuál sería lo óptimo? Bueno, los resultados 100% lo que quieren las personas al menor costo posible, ¿sí? Entonces hay que encontrar ese equilibrio para que nosotros podamos dar una calidad con el mayor valor posible, ¿sí? Y como sabemos, pues este valor se obtiene en todo el ciclo de la atención, ¿sí? Desde que nosotros estamos planeando estos programas, en el momento en el que ustedes están haciéndole una detección a las personas, en el momento en el que ustedes les dan las herramientas para que ellos conozcan su enfermedad y se cuiden, que es la alfabetización, al momento de que se dan los medicamentos y con el mismo medicamento, pero también al final cuando nosotros debemos de evaluarnos y ver si lo que estamos haciendo pues está sirviendo o no está sirviendo. Y todo eso, ¿sí? Toda esta salud, todos estos resultados, pues al final lo que queremos es que lleven a un bienestar para las personas. Y por eso la mejor estrategia que tenemos para reducir los costos y mejorar el valor, pues es que mejoremos nuestros resultados. Y fíjense que el hecho de tener probablemente ventanas de oportunidad cuando se está aplicando un modelo nuevo, pues no es necesariamente malo. Lo malo sería el no aprender de ello. Y si nosotros vemos, pues este camino, este modelo, pues lo que trata de hacer es tener un ciclos de mejora continua, ¿no? Al momento en el que nosotros identificamos que hay una ventana de oportunidad, debemos de enfocarnos en ver cómo podemos mejorarlo, cómo podemos maximizar ese valor y nuevamente volverlo a aplicar. Y entonces esto se va a ir reproduciendo hasta que logremos el mejor sistema que tenga las mejores calidades y las mejores cualidades. Y entonces para eso pues necesitamos este análisis, esta medición de los resultados, ¿sí? Y ustedes se fijan, tenemos aquí que primero necesitamos datos que sean transparentes, ¿no? Que sean de una alta calidad. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, hay diferentes métodos. Ahora tenemos una plataforma, ¿sí? Que esa plataforma es, digamos, se quiere que sea sectorial en algún momento, en donde las personas pues podamos darles ese seguimiento desde que tenemos la detección positiva de hepatitis C hasta que podemos darles el seguimiento. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, porque en ese momento podemos ver cuántas personas son hombres, cuántas son mujeres, cuántas personas tienen algunos factores de riesgo, si utilizan sustancias, si por ejemplo tienen tatuajes, si tienen alguna otra cosa que les esté poniendo en riesgo de tener hepatitis C. Pero también nos habla de cómo están llegando. A diferencia de algunas otras plataformas, con esta que tenemos del programa, podemos ver, por ejemplo, el nivel de fibrosis con el cual tenían las personas o si ya tienen complicaciones. Y eso nos sirve para entonces saber cuántas de las personas que estamos metiendo a nuestro programa, pues tienen en algún momento cirrosis, ¿no? Y eso nos hablaría de que tal vez debemos de enfocarnos más hacia detectarlos mucho más temprano, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a hacer análisis, nos ayuda entonces a tener un benchmarking mucho más preciso, a poder darle seguimiento más puntual a las acciones que estamos teniendo y entonces con eso, pues cambiar esta cultura y no nada más la cultura, sino también cambiar en algunos momentos las herramientas o las estrategias que nosotros estamos utilizando si vemos que en realidad no se ajustan a la necesidad. Pero si se fijan, entonces la retroalimentación y los datos son importantísimos, ¿sí? Y estos datos, pues nos van a servir, pues, por ejemplo, para empoderar a las personas, decíamos, para darles esa alfabetización en salud. Imagínense ustedes que llega una persona
que estuvo expuesta, ¿no?, al virus de la hepatitis C, le damos tratamiento, pero no hacemos nada para prevenir la reinfección. No la empoderamos, no le damos esa alfabetización en salud, pues entonces es probable, en algunos estudios se ha visto que, por ejemplo, en los hombres que tienen sexo con hombres, los HCH, puede ser incluso hasta del 15% en algunos países de Europa, ¿no? Entonces, se fijan, esas personas ya las identificamos, les dimos tratamiento, se curaron, pero entonces olvidamos este eslabón de poderles proporcionar, de empoderarlos con educación, y entonces, pues entonces regresamos otra vez a una exposición nueva, ¿sí? Pero también al personal de salud nos sirve, ¿sí?, esta retroalimentación para mejorar nuestros resultados, ¿sí? Les podemos decir, ¿sabes qué? Pues tal vez lo que están haciendo en este municipio ha sido muy efectivo y tal vez vale la pena el replicarlo en otros lugares. Al igual, podemos identificar mejoras, ¿no?, o ventanas de oportunidad en donde probablemente no estamos obteniendo el valor que queremos y entonces podemos incidir para tratar de mejorar en ese sitio. También se pueden identificar cómo estamos en unidades de atención para ver que haya competitividad y con eso mejoremos pues el bienestar de las personas. Y también pues nos hace falta tener estos seguros o sistemas de aseguramiento que se basen en los resultados, no solamente en el volumen de personas que están aseguradas, ¿sí? Y al final pues todo esto nos permite también el tener estas alianzas estratégicas a veces con los sectores que hacen investigación o con los sectores de la industria para poder entonces ir adquiriendo elementos que identificamos a veces que son necesarios y que nos permitan ser más eficientes en nuestro programa. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es el diagnóstico que teníamos al momento de iniciar este programa de acción específico. Vean, esto es la territorialización que yo les comentaba, este mapa que tenemos de nuestro país, en donde ustedes pueden ver cómo estos colores oscuros más hacia el tono, digamos, tinto, son en donde se concentran más las infecciones por hepatitis C. Vean lo que pasa en el estado de Baja California, en donde, por ejemplo, la tasa, cuando la comparamos, por ejemplo, con incluso Baja California Sur, es muchas veces más, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para saber exactamente en dónde debemos de incidir. Nos sirve también para ver si lo que estamos viendo en tiempo real, ya que se está aplicando nuestro programa, coincide con el diagnóstico que teníamos, ¿sí? Y entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué hay estas diferencias, no? Bueno, tienen que ver muchas veces porque en ciertas regiones de nuestro país, pues hay, digamos, la coincidencia de algunos otros problemas sociales que muchas veces potencian, ¿no?, la hepatitis C. Esto es lo que se le llama como una sindemia, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que en lo que es el norte de nuestro país, pues hay una mayor cantidad, por ejemplo, de personas migrantes que quieren ingresar, por ejemplo, a los Estados Unidos. Sabemos que eso provoca que muchas personas, pues lamentablemente, no tengan las mejores condiciones de vida. Muchas de ellas se dedican, por ejemplo, al trabajo sexual. También hay una gran cantidad de personas que no tienen vivienda. Muchas de estas personas, pues a veces empiezan a utilizar sustancias intravenosas y se fijan toda esta conjunción de datos, de condiciones, pues entonces provoca que en ciertos puntos muy específicos, pues entonces tengamos esta alta carga de la enfermedad, ¿sí? Y vean cómo la historia natural de la enfermedad es esta. Cuando nosotros nos exponemos al virus, llámese porque nos hicimos un tatuaje en algún lugar donde no tenían pues las adecuadas medidas de asepsia y antisepsia, cuando nosotros recibimos algún componente, ya sea de hemoderivados o algún órgano o tejido antes de 1995, cuando no teníamos estas regulaciones en nuestro país, o cuando somos personas que utilizamos sustancias, principalmente las intravenosas, pero cualquier tipo de sustancia, por ejemplo, las inhaladas también se asocia a este riesgo, pues entonces ingresa ese virus a nuestro cuerpo y entonces vean cómo es muy poquita, ¿sí?, esta cantidad de personas que pueden eliminar, que pueden aclarar el virus de manera espontánea, o sea, solitos. Solamente entre el 15 al 25%.
¿Qué nos dice esto? Que la gran mayoría de las personas, una media de 80%, pues van a quedar con una infección crónica de los que fueron expuestos al virus. Y como les decía al inicio, la infección inicial no tiene unas manifestaciones clínicas que sean muy llamativas. En ocasiones pueden sentirse como que tienen un resfriado. Son muy pocas las ocasiones, perdón, donde tienen síntomas de hepatitis aguda, como serían, por ejemplo, el ponerse amarillos de los ojos, el dolor en el flanco, donde tienen náuseas, donde tienen vómito, son regularmente excepcionales, ¿sí? Casi siempre pasa inadvertido. Y entonces, con el paso del tiempo, ¿sí? Esta infección crónica puede empezarnos a dar algunas manifestaciones. En un intento porque nuestro cuerpo elimine la infección, empieza a producir anticuerpos, empieza a producir defensas, que lo que hacen es, muchas ocasiones, pues que podamos tener molestias, ¿no? Principalmente les decía a nivel renal, dan glomerulonefritis, el hecho de tener estos anticuerpos, pues a veces se pueden depositar en la piel y empezamos a tener enfermedades, por ejemplo el líquen, ¿no? O nos empieza a dar mucha comezón, ¿sí? Hay veces en las que esa, digamos, estimulación continua de nuestras defensas, pues puede producir que haya una enfermedad como el linfoma, donde se reproducen muy rápidamente ciertas líneas celulares, ¿no? Y entonces, si no nosotros identificamos a estas personas con una infección crónica, con esas manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Que les digo, a veces están hasta en el 70% de las personas, nada más que a veces no las asociamos a cirrosis, pues entonces evoluciona hacia una fibrosis, ¿no? Y entonces este hígado que estaba normal, pues empieza a llenarse, ¿sí? Como de bandas de fibrosis, de colágeno, y empieza a dejar de tener las funciones que normalmente, pues debería de tener, ¿sí? Hasta que en algún momento llega a ser un hígado que está lleno de estos nódulos que se le llaman de regeneración, que no son más que cicatrices de nuestro hígado, donde ya no están esas células que nos sirven para la función hepática, y a eso pues le llamamos cirrosis. Y con la cirrosis, pues al aumentar, al hacerse más duro este hígado, pues entonces empezamos a tener pues fuga de líquido, ¿no? De las venas y arterias principalmente que tenemos en el abdomen, y nos da citis, nos dan edemas, empezamos a tener, por ejemplo, problemas en la coagulación, las plaquetas empiezan a quedar atrapadas en el vaso, y entonces a eso vemos una persona que ya tiene cirrosis y que si no la estamos, digamos, si no curamos esta infección, pues lo que vamos a tener es una cirrosis descompensada. Y la cirrosis descompensada es esto que les decía, ¿no? Que ya es una persona que no nada más tiene esa fibrosis en su hígado, sino que ya tiene manifestaciones que nosotros hemos visto, ¿no? Las personas están amarillas de sus ojos, de su piel, empiezan en ocasiones a vomitar sangre, tienen esta citis, empiezan a tener falla cardíaca. Entonces se fijan, en realidad, la calidad de vida de estas personas, pues en realidad se ve muy afectada, y lamentablemente cuando llegamos a estos puntos, ¿sí? Podemos curar la infección, sí, y con eso hay una mejoría, pero no hay una curación de las complicaciones, ¿sí? Y lo que es realmente algo que no queremos es el desarrollo del cáncer hepático, ¿sí? Del carcinoma hepatocelular. Cuando tenemos cirrosis, el riesgo que tenemos de tener este carcinoma hepatocelular tiende a ser de 1 a 4% por año, ¿sí? Y lamentablemente cuando hacemos este diagnóstico en las personas de carcinoma hepatocelular, son ya en estadios muy avanzados, en donde en realidad pues la posibilidad de una curación o de una sobrevida prolongada pues es mínima. Entonces se fijan lo importante que es pues identificar aquí a las personas, ¿sí? Que pueden tener esta infección, darles el tratamiento oportuno, y nos vamos a evitar todas estas complicaciones y esta carga de la enfermedad. Vean cómo 60% de los trasplantes de hígado en nuestro país, ¿sí? Hasta el 2016, ¿sí? Con estos datos que nos da el Senatra, pues fueron muchas veces ocasionados por la infección por hepatitis C.
¿sí? Ustedes pueden ver en las gráficas de barra cómo estas barras azules corresponden al total de trasplantes y estas barras en color rojo corresponden a las que son causados por hepatitis C. Y ustedes pueden ver cómo hay un incremento, se ha visto que hay un incremento en estas causas. Lamentablemente en México, y esto es también muy importante que lo digamos, hay además de la hepatitis C, otros factores de riesgo que van a hacer que se acelere esta evolución hacia la cirrosis. Sabemos que en México hay una epidemia de diabetes, hay una epidemia de obesidad y eso muchas veces provoca que en el hígado haya acumulación de grasa, a lo que se llama esteatosis hepática. Y que si no la mejoramos, cuando tenemos nosotros una infección por hepatitis C, eso va a hacer que en lugar de 20 o 30 años, ¿sí?, tengamos cirrosis, pues lo veamos mucho más corto. Y además hay otros factores que nos van a hacer que esta evolución sea todavía más rápida. Por ejemplo, el uso de alcohol, ¿no? Entonces, se fijan, en México hay muchos de estos factores de riesgo que nos pueden hacer que una persona con hepatitis C no se tarde tanto en tener cirrosis. Por lo tanto, debemos de ser muy cuidadosos al momento de poderles ofrecer a las personas una detección, ¿sí? De hacerles sentir que pueden tener el riesgo de tener hepatitis C y que entonces nosotros podamos implementar estas estrategias de diagnóstico. Y vean cómo son los factores de riesgo que nosotros, o bueno, que se conocen más bien en nuestro país, ¿sí? Con estos, digamos, datos que vienen del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en un estudio que se publicó en el 2008 y en el 2016, vemos cómo, por ejemplo, el factor de riesgo principal en algún momento, pues eran las transfusiones antes de 1995. Tenemos que saber que lamentablemente conforme ha habido un envejecimiento de estas poblaciones, es probable que muchas de estas personas que adquirieron muy tempranamente la infección a través de las transfusiones o del trasplante de algunos órganos o tejidos, pues lamentablemente desarrollaron complicaciones y tal vez alguna parte importante de ellas falleció. Sin embargo, hay personas todavía de esta generación que continúan ahí y que nosotros debemos ir a buscar y ofrecerles el tratamiento, ¿no? Esta generación famosísima de los baby boomers, que son una de las poblaciones a las cuales nosotros debemos de ofrecer las pruebas de detección. Y fíjense cómo también el hecho de inyectarse, ¿sí?, sustancias, eso también es un factor de riesgo muy amplio, ¿no? En algunos desde el 40 al 96%. Y aquí quisiera, digamos, irme hacia algo que me parece muy importante. El hecho del factor de riesgo es el hecho de la inyección, ¿no? De la inyección parenteral. Hay estudios, por ejemplo, en el que se ha visto, por ejemplo, en personas privadas de la libertad, cómo no se inyectan drogas, pero se inyectan, por ejemplo, vitaminas o se inyectan algunos otros componentes que no necesariamente son sustancias ilegales. Y entonces, como el factor de riesgo es el compartir esa jeringa de una persona que vive con el virus hacia una persona que no lo tiene, pues entonces eso es lo importante, ¿no? Igual en las personas que usan sustancias, uno de los mayores riesgos es el compartir todos los elementos para preparar las sustancias o las agujas, ¿sí? Por eso es bien importante el que nosotros dejemos atrás este estigma, ¿sí?, que tienen estas personas y que nosotros podamos enfocarnos en cuáles son esos factores de riesgo, pues para tratar de quitarlos y que con eso las personas pues puedan vivir sin hepatitis C y que nosotros podamos pues romper estas cadenas de transmisión. Vean cómo los trasplantados pues en realidad son un porcentaje, digamos, menor al 10%. Los pacientes o las personas que tienen enfermedad renal crónica y que requieren hemodiálisis, también vean cómo está del 6 al 10%. En esto también me gustaría comentarles que de lo que se ha visto hasta ahora y afortunadamente se han hecho tal vez muy bien los trabajos en estas unidades de hemodiálisis y afortunadamente no hemos encontrado a tantas personas que tengan hepatitis C. Definitivamente es un grupo poblacional que se van a intentar en estos siguientes años, digamos, darles un peso más grande al que se le ha estado dando, pero bueno, es una de las poblaciones que históricamente se reconoce que tienen este riesgo. Las personas privadas de la libertad, como les decía, y fíjense cómo
no es lo mismo unidades en donde están, por ejemplo, en donde veíamos en la territorialización, en lugares de muy poca prevalencia, probablemente ahí es donde encontramos esto del 4%, pero en lugares donde hay una prevalencia elevada, pues también se refleja al interior de estas unidades de readaptación, ¿no? Entonces puede ser del 4 al 46%, las personas que viven con VIH entre el 5 al 12%, y fíjense cómo también las personas que tienen o que viven con diabetes y las personas que por algo tienen de manera repetida pruebas de funcionamiento hepático alteradas, pues también tienen mayor riesgo de tener hepatitis C. Entonces, si nos fijamos, sabiendo estos factores de riesgo, empezamos a saber quiénes son las personas a las cuales debemos de dirigir nuestras estrategias, ¿sí? Personas que se transfundieron antes del 95, personas usuarias de sustancias, tanto inyectables como inhaladas, personas que recibieron trasplantes antes del 95, personas que están en unidades de hemodiálisis, privadas de su libertad, personas que viven con VIH. Aquí probablemente faltaría las personas que son parejas de personas que tienen hepatitis C, ¿sí? También es más alta esa prevalencia y también había que hacerles esta prueba. Y pues también estas dos poblaciones que son muy importantes, ¿no? Alguien que les llega a su unidad y que entonces tiene estas pruebas de funcionamiento hepático alterados de manera persistente, hay que pensar en hepatitis C, igual en las personas que tienen diabetes, ¿no? ¿Y cuáles son estas recomendaciones? Pues vean ahí cómo se refleja esto que les estaba diciendo con estas recomendaciones de la Asociación Americana para el estudio de las enfermedades hepáticas de Estados Unidos, ¿no? El uso de sustancias intravenosas, intranasales y pues todas estas que ya les comentaba. Y vean, por ejemplo, cómo esto me parece algo muy llamativo, ¿no? Fíjense cómo en este estudio que hizo la doctora Fleiss, ¿no? En el norte de nuestro país, vio la diferencia o vio la prevalencia que había, ¿sí? De hepatitis C en personas que utilizaban sustancias inyectables, ¿sí? Vean cómo, por ejemplo, en el total de todas estas ciudades, que fueron tres, el 88%, casi el 89% de las personas que utilizaban sustancias inyectadas tenían evidencia de infección por hepatitis C, ¿no? Es algo alarmante y es algo que es, digamos, la base de todas estas intervenciones de reducción de riesgos y daños que se están intentando utilizar, ¿no? Que están como parte del programa de acción específico a la par del tratamiento, ¿no? Porque esto nos habla que entonces estas personas están expuestas constantemente al virus y que entonces probablemente si les damos tratamiento, pues tienen ese riesgo muy alto de reinfección, ¿no? Y vean cómo esta prevalencia cambia, por ejemplo, en Tijuana es del 90%, mientras que en Ciudad Juárez es del 91% y en San Luis Río Colorado es del 79%, ¿no? Entonces nos habla de cómo hay esta diferencia, esta desigualdad, esta heterogeneidad entre los diferentes lugares, ¿sí? Y vean también algo que me parece muy importante, cómo es la diferencia entre las personas que están ahí en el sitio donde se inyectan, ¿no? Por ejemplo, en donde las están usando, y vean en las unidades de rehabilitación, ¿sí? Vean que la diferencia es alrededor del 10%, pero sin embargo, en estos centros de tratamiento, es un lugar ideal para que nosotros podamos dar el tratamiento. ¿Por qué? Porque además de todo el apoyo que se tiene psicológico, médico, de trabajo social, pues ahí es un momento adecuado para poder probablemente el dar el tratamiento para hepatitis C, que sabemos que son ¿cómo se llama? De entre 4, ¿no? De 8 hasta las 12 semanas, ¿sí? Entonces, es importante el que nosotros tengamos esto en cuenta porque en muchas ocasiones este estigma de decir, bueno, las personas que se inyectan drogas se van a volver a reinfectar, hace que muchos profesionales de la salud estén reacios a darles tratamiento. Entonces, esto cambia por completo esa visión, ¿no? Y vean lo que pasa en las prisiones. Por ejemplo, es un estudio que se realizó en Guanajuato con una muestra de casi 2.500 personas en el 2011 al 2012 y vean cómo, ¿sí? La prevalencia fue del 5%, ¿no? Acuérdense lo que les comentaba, que tiene que ver mucho con la entidad federativa en donde se hace. Probablemente si este estudio se repitiera en Tijuana,
¿no? Tal vez estaría un poquito más alta esa prevalencia, pero nos sirve mucho para ver qué factores de riesgo encontraron. Se fijan, el ser hombre, sí tenía el doble de riesgo. Si habían estado anteriormente privados de su libertad, al menos en una ocasión, también tenía un aumento del riesgo de 2 veces. Y esto es porque, pues, como sabemos, les digo, dentro de estas unidades de readaptación, pues hay ciertos factores de riesgo como la inyección parenteral que los puede pues poner en riesgo de adquirir la hepatitis C, ¿no? Fíjense cómo los tatuajes, aquí también es el doble del riesgo y probablemente porque muchos de estos tatuajes pues no son hechos en sitios establecidos, ¿no? Sino que también son hechos dentro de las mismas unidades de readaptación. El uso de sustancias intravenosas, vean cómo tiene 7, casi 8 veces más el riesgo. Pero principalmente, y esto es, digamos, el mensaje que les daba inicialmente, vean cómo compartir las jeringas, ¿sí? Las agujas, tiene un riesgo de casi 20 veces más, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante el que nosotros lo tengamos en cuenta. Y les decía que antes de tener esta estrategia con los antivirales de acción directa que se le llaman pangenotípicos, porque sirven para todos estos genotipos que ustedes pueden ver, pues también son panfibróticos, porque los podemos dar en todos los estadios de fibrosis, ¿no? Desde los que apenas empiezan a tener ahí un poquito de bandas de fibrosis de colágeno en el hígado, hasta las personas que ya tienen cirrosis, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es tan importante estos datos? Es porque fíjense que en el 2018 aplicamos casi 25,000 pruebas, ¿sí? En diferentes estados. Ustedes pueden ver cómo se distribuían ahí las pruebas. Se fijan, muchos pues fueron en Baja California, Ciudad de México y Estado de México, pero lo que encontramos en esta vez es que de esas 24,000 pruebas, encontramos 800 personas, poquito más, que tenían una prueba rápida positiva. Y de esas, casi 500, tantito más de 500, tenían virus de hepatitis C detectado en su sangre. Y de esos, cuando nosotros los fuimos, digamos, eh, pues desagregando o clasificando por el genotipo, ustedes deben de saber que hay 6 genotipos principales de hepatitis C, pues entonces vimos que la mayoría, ¿sí? Eran el genotipo 1, ¿sí? Algo que es una muy buena noticia porque con los medicamentos actuales, con estos antivirales de acción directa, digamos, los genotipos que son difíciles de tratar son el genotipo 3 principalmente. Entonces, se fijan, pues en realidad una gran proporción de las personas pues tenían o genotipo 1 o genotipo 2. Entonces nos hacía o nos hizo ver que pues en realidad el aplicar, el hacer esta optimización poblacional con estos esquemas, pues en realidad podía ser una ventana de oportunidad muy importante. Y lo que se encontró en ese 2018 es que la cantidad o la prevalencia de hepatitis C en personas que tenían o que vivían con VIH, pues era del 3,6%. Algo que probablemente ahora les digo que es muy similar a lo que encontramos a nivel nacional, pero siempre cuando hablemos de hepatitis C, y esto es algo que les he estado repitiendo, pues tenemos que hablar de las zonas, ¿no? No es lo mismo el norte del país que el centro y el sureste, ¿no? Entonces, a nivel nacional, probablemente sí, esta prevalencia esté, les digo, entre el 4 al 5%, pero en la zona norte pueden ser tan altas como 12%, ¿no? Y es algo que hemos visto de manera repetida. Y vean, este cuadro me parece maravilloso, ¿no? Centren su atención en estos medicamentos que ustedes tienen acá. Estos son medicamentos que podríamos decir que son antivirales ya de acción directa, pero que en realidad no eran pangenotípicos, como les decía, ni panfibróticos, y que entonces vean el tiempo, por ejemplo, de duración que tenían que tener, ¿no? De 12 hasta 16 semanas, y no se podían utilizar en todos los genotipos. Vean, por ejemplo, varios de ellos en el genotipo 2 no se podían utilizar porque entonces las tasas de éxito eran bajas, ¿no? Al igual en el genotipo 3, 5 y 6. Vean cómo eran muy pocos los que se podían utilizar, ¿sí? Entonces, con la evolución de estos medicamentos y gracias a esa optimización que les digo a nivel tanto clínico como también económico, pues se pudieron adquirir estos antivirales de acción directa que son sofosbuvir, velpatasvir y glecaprevir con pibrentasvir, y vean cómo en todos los genotipos son útiles, ¿sí? Vean también cómo las, digamos, máximas semanas de tratamiento
son, por ejemplo, en este caso 16, pero que es muy particular porque tiene que ser un genotipo 3 y la persona además tiene que tener cirrosis. Si se acuerdan, en esto que veíamos aquí, pues en realidad la cantidad de personas que tienen un genotipo 3 no es tan alta y que además esas personas que tengan cirrosis, pues en realidad van a ser casos muy pequeños, muy particulares, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas, por ejemplo, con Glecaprevir, pues se van a tratar con 8 semanas de tratamiento, ¿sí? Y van a poderse curar en el 95% de los casos. Igual con Sofosbuvir, se les da aquí para todos 12 semanas y también tenemos una eficacia, una efectividad pues del 95%. Y esto se ha repetido en estudios de vida real, ¿no? Estos vienen de estudios hechos pues en investigación clínica, pero ya cuando salen hacia la población, pues en realidad también hemos visto incluso a veces efectividades mucho más altas, ¿no? Y con eso pues veíamos que pues tenemos una oportunidad irrepetible, ¿no? Tenemos la voluntad política, tenemos los insumos, tenemos el diagnóstico, tenemos la capacidad y entonces creemos que es muy probable que pues México elimine la hepatitis C como un problema de salud pública, ¿sí? Les digo, cuando estaba en antes aquí el Seguro Popular, cuando en realidad eran alrededor de 8 a 12 clínicas máximo en donde se daban tratamientos, pues las personas no podían acceder a ello, ¿no? Personas que estaban, por ejemplo, en zonas alejadas de Oaxaca, de Chiapas, de Jalisco, pues no podían ir a estos hospitales de referencia para obtener el tratamiento, ¿no? Entonces ahora que ya tenemos estos tratamientos de antivirales de acción directa y que tenemos esta estrategia de triple optimización, vamos a ver cómo se han ido modificando varias cosas que nos han permitido probablemente el poder aplicar este programa de acción específico. Y entonces, no me detendré mucho en esto, vemos que el plan de acción específico, pues en realidad está con un marco de referencia, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y que está unido a estos objetivos del desarrollo sostenible, principalmente en el punto 3, que habla de la salud y bienestar, ¿no? Entonces, a nivel global, una asamblea de las Naciones Unidas vio que las hepatitis virales en su conjunto, ¿sí? La hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, pues regularmente son causantes de muchísimas infecciones y de muchas muertes que se pueden prevenir. Entonces se tomó la decisión de que para el 2030 todos los países miembros iban a aplicar, ¿sí?, ciertos programas o iban a diseñar los programas para que para el 2030 estas hepatitis pues ya no fueran un problema de salud público, ¿sí? Y entonces pues lo que queremos es al final lograr que tengamos esta salud para toda la población y para ello pues nos hemos, digamos, apoyado con el INSABI. ¿Qué objetivos se quieren en este programa de acción específico? Pues principalmente, fíjense cómo es esto, asegurar una respuesta nacional, ¿sí? Esto tiene que ver con que tiene que ser todo el sector, IMSS, ISSSTE, los centros de la transfusión sanguínea, Sencilla, el CONSAME, todos se deben de coordinar para lograr la eliminación de la infección por VHC, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendimos que haciendo acciones que no estuvieran coordinadas, pues en realidad no íbamos a lograr llegar a estos objetivos, ¿no? Y fíjense cómo parte de estos elementos son, pues principalmente la promoción de la salud, y esto es algo que no me canso de comentarles. Cuando nosotros hablamos, digamos, de diabetes, cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos, por ejemplo, ahorita de COVID o de la infección por VIH, si se fijan, hay veces en las que las personas sí se asumen con ese riesgo, ¿sí? Sí dicen, bueno, tal vez yo tengo riesgo y entonces van a buscar apoyo. Con hepatitis C no pasa así, ¿no? No nos sentimos a veces en el riesgo de que podemos tener la infección. Pero es tan importante estas acciones de promoción de la salud, ¿sí? Tanto para evitar, ¿sí?, el estar expuestos al virus, ¿no? Uso de condón, el no utilizar o no compartir las jeringas, el hecho por ejemplo, hacerse tatuajes en lugares establecidos, transfusiones de sangre seguras, etcétera, pero también para decir, bueno, este programa existe, hay pruebas de detección, son gratuitas y hay tratamiento y te puedes curar, ¿no? Eso es muy importante. La otra es la prevención,
¿no? De las enfermedades, el diagnóstico. Les digo, afortunadamente, este programa de acción específico no nada más te dice si tienes anticuerpos, sino que te lleva de la mano hasta saber si tienes la infección, y no solamente eso, te dice si tienes además hepatitis B como una coinfección, y por ejemplo te dice cómo está tu riñón, cómo está tu hígado, para darte el mejor tratamiento posible, que hemos visto que pues tiene una efectividad altísima, ¿no? Del 95%. Y todo esto tratamos de que sea principalmente sin discriminación a las personas. Por ejemplo, en Sencida sabemos mucho que debemos de luchar contra el estigma, contra la discriminación de las personas, y eso a veces es algo que lamentablemente nos ha quedado todavía eh, como por hacer, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se tienen, de los cursos, muchas veces todavía a nivel poblacional y también incluso, y eso es lo más alarmante, en los profesionales de la salud, hay mucha discriminación y mucho estigma, ¿no? Pero tenemos de buscar este lema del Día Mundial del SIDA, que fue igualdad ya, creo que lo debemos de retomar, ¿no? Y quitar la discriminación, ¿no? Y como lo decíamos, pues bueno, centrarnos en las personas y en estas comunidades. Hay 3 objetivos prioritarios. Uno es disminuir la incidencia de hepatitis C, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo dijimos, ¿no? Promoción de la salud, prevención y reducción del daño. Reducción del daño son todas estas estrategias que nosotros vamos a aplicar para tratar de evitar que las personas se expongan al virus. Como cuál, el darles probablemente jeringas a las personas que pues debemos de reconocerlo, tienen un problema, ¿no? Con las adicciones, y que no las van a poder dejar tan fácilmente. Entonces lo que hacemos es tratar de limitar ese daño a través de no exponerlos hacia agujas que puedan tener, no nada más hepatitis C, ¿no? Sino también virus de inmunodeficiencia humana, u otras infecciones, por ejemplo, infecciones por bacterias en la piel, ¿no? Entonces, esta reducción del daño es importantísima porque nos va a ayudar, además del tratamiento, a evitar que las personas pues vayan a adquirir ese virus, ¿no? Entonces, es el primer pilar, disminuir la incidencia. El segundo, incrementar el número de personas que saben que tienen hepatitis C. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A través de la entrega de pruebas de detección, a través de campañas, y les decía, la promoción de la salud, en donde lo que ustedes nos ayuden a hacer es importantísimo. Tanto líderes comunitarios como la población en general, como los profesionales de la salud, debemos de estar hablando de hepatitis C para que las personas se acerquen a los sistemas de salud, se hagan estas pruebas que son muy rápidas, 15 minutos, y podamos en algún momento saber si vivimos o no con hepatitis C. Y finalmente, garantizar, y esta palabra es muy importante, la equidad, ¿no? En el acceso al tratamiento. Les decía, podemos tener los medicamentos, podemos tener las unidades, pero si no tenemos equidad, si no ponemos hacia el alcance de esas personas, incluso las que viven más lejos, a su alcance estas estrategias, pues en realidad no vamos a lograr el objetivo de no dejar a las personas atrás, ¿no? Y esto es bien importante porque antes, por ejemplo, a personas que tenían más de 65 años no eran candidatas a tratamiento, a personas que, por ejemplo, no tenían un documento, pues no se les podía dar el tratamiento. Y ahora, si se fijan, independientemente de la edad, ¿sí? Del sexo, del grupo al que pertenezcan, si viven en nuestro país y no tienen seguridad social, se les puede dar a través del FONSAVI y a través de la Secretaría de Salud tratamiento integral y de calidad. Pero si tienen seguridad social, pues también tienen la capacidad para poder ingresar pues a este programa. ¿Sí? Y pues entonces hay varias estrategias prioritarias, ¿no? Tener un modelo de prevención, ¿no? Eso ya se ha estado haciendo. Han visto que tenemos, por ejemplo, estos cursos de reducción de riesgos y daños, campañas que haya también que hay en la televisión. Se han estado trabajando mucho, por ejemplo, con los artistas del arte corporal, tatuajes o piercings para que se mejoren estas calidades del tatuaje y pues de las que será de estos elementos decorativos corporales. También se han reforzado, ¿sí? El que, por ejemplo, en los Centros Nacionales de la Transfusión Sanguínea nos apoyen para poder hacer estas pruebas a las personas que muchas veces son rechazadas en el cuestionario y que muchas veces no podían acceder a pruebas, ¿no? Y eso también es importante. Se han focalizado los esfuerzos para que también las personas que por algún motivo son usuarios de sustancias, pues puedan acceder pues a estos programas tanto de salud mental, pero también estamos abogando fuertemente para que podamos tener estas intervenciones
reducción de daño, principalmente el tratamiento de la adicción, ¿no? A través del uso, por ejemplo, de la naloxona, de la metadona, para que puedan, digamos, disminuir ese consumo y también a través de la distribución de jeringas y de agujas, ¿no? Estrategias de comunicación. Nos da mucho gusto cuando, por ejemplo, las personas entran a las redes sociales, en donde se pone información que es verídica, que es constatable, que también hay, por ejemplo, en radio, en televisión, y eso ayuda a generar esta conciencia de lo que tenemos que hacer. Y también, pues, es bien importante el disminuir estas prácticas discriminatorias. A veces cuando uno piensa en hepatitis C, se imagina a la persona que utiliza sustancias y el pensamiento muchas veces que hay en una gran parte de las personas es que son personas pues que en realidad tienen muchos nombres peyorativos, que dicen, bueno, pues ¿para qué los tratamos si van a volver a estar expuestos al virus? Entonces, esto es algo con lo que tenemos que luchar todos, ¿sí? Y que es algo que lamentablemente es muy difícil, pero que debemos de no quitar el dedo del renglón para quitar estas prácticas discriminatorias. Y les digo, lo grave es que no nada más es en la población en general, sino también en los profesionales de la salud, en donde debemos de actuar de inmediato. Garantizar la provisión de tamizaje. Se han enviado más de 1,5 millones de pruebas, ¿sí? Entre el 2021 y 2022. También un observatorio. Se tiene un observatorio en donde participan grupos muy plurales. Están personas de la academia, están del laboratorio de referencia epidemiológica, líderes comunitarios, están representantes de todo el sector salud. Entonces creo que es un lugar en donde regularmente se puede evaluar y se promueven y se hacen propuestas que son muy interesantes. Vincular a las personas, y eso por eso es tan importante esta conexión que se tenga con todos los servicios de salud, tener este modelo de atención para personas con hepatitis C con un modelo universal, y esto ahorita afortunadamente lo tenemos, ¿sí? Implementar esta estrategia que vea que tenemos abastos de medicamentos de manera trimestral. Se están, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, preguntando a cada responsable estatal qué es lo que les hace falta, ¿no? Si les hace falta pruebas de detección, tubos para hacer los estudios complementarios, si tienen medicamentos, ¿no? Entonces, se hace este ejercicio para asegurarnos de que tengamos los insumos siempre que las personas los requieran y pues seguimos y evaluamos este modelo de atención para ver si está siendo efectivo. ¿Y cómo se ha implementado? Bueno, vean, estos son los pilares, ¿no? Acceso universal a pruebas y a tratamiento gratuito. Eso es importantísimo. Les digo, más de 1,5 millones de pruebas, ¿sí? Que se han distribuido. Es un ejercicio que, pues, en realidad habla del éxito que se tiene, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando comparamos con VIH y sífilis, también en realidad se aplican más o menos de 1,5 millones, 1,600,000 pruebas, y que en un programa que tiene poquito de haber sido lanzado, tengamos ya también este nivel de detecciones, nos habla de que pues el esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional es un esfuerzo que hay que reconocerse y que se reconoce desde acá para todas las personas que están en las entidades, ¿no? La otra es la integración interinstitucional, ¿sí? Es maravilloso el ver cómo cada vez empiezan a quitar estas, digamos, como límites entre, no, pues es que es del IMSS o es que es del ISSSTE o es de la Secretaría de Salud, porque eso permite que la persona, independientemente de si en algún momento pierde su empleo o si en algún momento adquiere seguridad social, pues pueda seguir siendo tratada, ¿sí? Y esto es lo que nosotros hablamos de centrarnos en la persona y en sus necesidades, ¿no? No tanto en las que nosotros tengamos como sistemas de salud. Y con este enfoque de atención primaria a la salud, y les voy a decir por qué, porque se ha visto en muchísimos estudios, hay mucha evidencia de que este medicamento es tan efectivo, que es tan seguro, que muchas veces el tener un especialista para que dé este medicamento, pues en realidad se convierte en una barrera. Entonces, se han estado haciendo ejercicios para que se puedan, digamos, dar estos tratamientos hasta en los lugares más alejados donde las personas lo necesiten, ¿sí? Y principalmente enfocarnos a pues las poblaciones o a los grupos que están en mayor situación de vulnerabilidad con estrategias que aunque tienen estos pilares en común, se tienen que diseñar de una manera más individualizada para lograr tener el éxito que necesitamos, ¿sí? Y entonces vean cómo pues ahora este nivel de atención primaria a la salud
tiene como enfoque principal esta, tiene que ver con estos promotores de salud, ¿sí? Y cómo estos promotores se acercan, empoderan, alfabetizan a las personas y entonces les ofrecen estas pruebas rápidas, ¿sí? Cuando estas personas salen con una prueba de detección positiva o reactiva, en ese momento tenemos la capacidad para tomarles las muestras de sangre. Y como les digo, si es positivo para hepatitis C, pues no nada más se les toma para VHC, también se les toma para hepatitis B, se les hacen pruebas para ver su estado de anemia, se hacen pruebas para ver cómo están sus defensas, cómo está la función renal con la creatinina y también pues las transaminasas. Y cuando se tienen pruebas rápidas ahí en ese mismo lugar, por esta, digamos, eh, pues acompañamiento que a veces hay entre hepatitis C y VIH, también se les puede ofrecer una prueba rápida para VIH, ¿no? Y entonces, directamente a esas personas se les agenda una cita para ir con el médico, ¿sí? Y entonces este médico, pues ya podrá examinar sus estudios de laboratorio, identificar si hay algún dato de riesgo y, por ejemplo, cuando no hay ningún dato de riesgo, pues les puede iniciar ahí mismo tratamiento. Si vemos que hay algún problema, ¿no? Que la persona tiene alguna otra infección que haya que tratar, si tiene alguna falla en sus sistemas, ¿no? Ya sea renal o que ya hay cirrosis, pues entonces los canalizan a unidades especializadas. Y fíjense qué maravilloso es ahora lo que nos dejó esta enseñanza, el COVID o la COVID, el hecho de poder acercarnos a través también de medios electrónicos como ahorita estamos haciéndolo nosotros, porque hay en ocasiones personas que a través de una telementoría pues pueden recibir asesoría a los médicos y entonces poderles dar tratamiento a las personas con consejo de súper especialistas, ¿no? Hepatólogos, infectólogos, directamente en el lugar en donde ellos están, para que entonces no tengan que trasladarse, ¿no? Algo que muchas veces las personas no pueden y a veces no quieren, ¿no? El salir de sus comunidades. Y entonces les hacemos una carga viral de control después de que terminó el tratamiento y si la persona se curó, pues tenemos que darles un reforzamiento en esta prevención de las reinfecciones. Y fíjense qué maravilla es que si hay lamentablemente una falla, pues podemos darle un tratamiento de rescate. Y todo esto lo vigilamos a través de una plataforma que nos permite recabar toda esta información y que nos permite, pues entonces, evaluarnos y también identificar ventanas de oportunidad. Como muestra de esto que les comentaba, y creo que es lo más importante que nosotros debemos de rescatar, además de pues toda esta adquisición y optimización, tanto clínica, pues vean cómo el crecimiento en las unidades de atención ha sido realmente espectacular, ¿no? Vean cómo del 2019 pasamos de unos cuantos hospitales de referencia, principalmente eran hospitales de tercer nivel, vean cómo la mayoría se concentraba en Ciudad de México y el Estado de México. Vean cómo para el 2020 ya hubo un crecimiento muy importante gracias a que se utilizó la infraestructura ya instalada de los centros de atención ambulatorio para VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Pero vean ahora lo que se está haciendo es bajar este modelo de atención primaria a la salud y que además dentro del Estado, además de estas unidades especializadas, pues están abarcando a través de las jurisdicciones sanitarias. Entonces, las personas ahora ya no van a tener que viajar hasta acá, ¿no? Sino que van a tener la posibilidad de tener un tratamiento y una atención de calidad muy cerquita de donde están estas personas, con las ventajas de que cada uno de los profesionales de salud que están dentro de estos municipios, pues conocen usos y costumbres, el contexto, y a veces hasta incluso conocen mucho a las personas que están viviendo con esta infección, ¿no? Entonces, es algo que es, yo creo, el camino exitoso que se ha estado teniendo, ¿no? Y además, se está educando, pues, a estos grupos, ¿no? Porque no podemos solamente abrir y dar los tratamientos, sino que se está dando una actualización que es continua a las personas y vean cómo, sí, para, digamos, octubre del 2021, se habían inscrito a estos cursos 111,000 profesionales y de esos 65,000 habían aprobado estos cursos y entonces, pues eso nos permite, pues, ampliar estas coberturas. Y me da muchísimo gusto el que ustedes pueden ver cómo no solamente es de Secretaría de Salud,
también tenemos personas que son del IMSS, del ISSSTE, de IMSS Prospera, de Sedena, etcétera, ¿no? Entonces hay personas que pueden ingresar, cualquiera puede ingresar a estos cursos, actualizarse, capacitarse para poder dar una atención de calidad. Y pues también es lo que les comentaba, hay estos ejercicios de telementoría que son maravillosos. ¿Por qué son maravillosos? Porque bueno, imagínense ustedes, hay veces en las que dicen, no, pues me dieron una cita con el hepatólogo, pues hasta dentro de 6 meses, ¿no? Entonces las telementorías lo que hacen es acercar ese conocimiento, esa experiencia que muchas veces tienen estas personas para poder darlas directamente hacia los médicos tratantes. Y eso lo que provoca es que los médicos tratantes pues cada vez vayan teniendo mayor seguridad, mayor conocimiento, y eso es otra de los puntos buenos de las telementorías. No solamente resolvemos en ese momento el problema de la persona, sino que también ayudamos a aumentar la calidad, la confianza de los médicos o de los profesionales que están en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, esto es algo que creo que va a seguir y que nos va a ayudar muchísimo. Y pues hay otros elementos de capacitación. Trimestralmente hay boletines, ¿no? Tanto de VIH como de hepatitis C. El de hepatitis C es este que es la hepatitis C es curable. En la página del centro van a poder encontrar pues varios materiales multimedia para que puedan acceder. Hay videos, hay pláticas, hay webinars que se han hecho para tratar pues principalmente todas las hepatitis. Fijan, tenemos desde la hepatitis A hasta la E, cursos de reducción de riesgo, y también pues se han llevado a cabo congresos y capacitaciones que se tienen que dar, y también pues agradecer y nunca olvidar que afortunadamente, y quiero presumirles pues la guía de hepatitis, de tratamiento de hepatitis en establecimientos de salud, que se llevó a cabo con todo el sector, participaron de manera muy activa líderes comunitarios. ¿Y por qué digo que esto es tan importante? Porque a veces, como parte del sector, creemos que somos efectivos al momento de transmitir la información, y cuando se hacen estudios, por ejemplo, en algunos congresos internacionales se ha visto que pues las personas a veces no les está llegando bien esa información. Y entonces los líderes comunitarios nos sirven para que toda esta información, ¿sí?, la podamos adaptar y que sea efectiva para las personas que más lo requieren, ¿no? Que al final pues es las comunidades. Tenemos nuestra plataforma, que a pesar de que sí, pues ha sido un ejercicio de estar aprendiendo y de tener mejoras, pues nos sirve mucho, ¿no? La idea es que con esta consolidación que estamos teniendo en estos años, pues nos vaya a servir para darle un seguimiento. Vean cómo vamos o somos capaces de poder ver las pruebas que se aplican por entidad federativa, cuántas son positivas, cuántas son negativas. Podemos ver cuántas se registran por día, y pues al final podemos desagregar esta información también por factores de riesgo, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque probablemente hay una transición epidemiológica, y tal vez estos factores de riesgo que les comenté al inicio, tal vez haya algunos nuevos, y esta información, sí, que recabamos, pues nos sirve para saber hacia dónde debemos de ir. En las personas que viven con VIH, pues vean, seguimos viendo esto que les comentaba, ¿no? Hay veces en las que es heterogéneo completamente. Les decía cómo, dependiendo de si están en el norte, en el centro o en el sureste del país, pues las prevalencias son muy, muy distintas, ¿no? Vemos que las personas que utilizan sustancias, pues en realidad empiezan a ser una población importante. Vean cómo la cantidad de personas que refieren utilizar alguna sustancia para sus actividades sexuales, que es el chemsex, pues en realidad ha ido creciendo, y que probablemente esto es un factor que debemos de abordar, ¿no? Con educación, con algunas otras estrategias de prevención, nada más con el tratamiento. Y también, pues vemos cómo, por ejemplo, el uso de las sustancias intranasales y las intravenosas, pues son muy importantes, ¿no? Tenemos a otras poblaciones, y esto pues es más que el resultado de todo lo que hacen las personas dentro de los estados, ¿no? Cómo se hacen estas campañas de detección, y creo que va a ser fundamental el ir reforzando esto en la población en general, porque sabemos cuáles son los grupos poblacionales que tienen mayor riesgo, pero también hay muchas personas que les digo, tal vez no identificamos un riesgo y que pueden estar viendo con hepatitis C, ¿no? Por eso probablemente será muy importante estas campañas que tengamos en población en general. Y pues bueno,
Estas estrategias que tenemos en los observatorios, pues los buscamos a través de identificar cuáles son los expertos, se ve en la literatura, se tienen reuniones para ver estos datos inicialmente, se hace un análisis de esa información y luego se pone en un modelo. Finalmente se desarrollan estrategias de cómo se va a abordar este problema y se les da un reporte, ¿no? Se implementan estas estrategias y se les da seguimiento. Para eso nosotros se ha utilizado esta fundación que se llama la CDA Foundation, en donde vemos cómo pues ha modelado esta carga de hepatitis C en 132 países, ¿sí? Y entonces con eso podemos tener esta información que es muy robusta, que es muy confiable, de que vemos que lo que se ha logrado con esto que llevamos es que se han prevenido casi 25,000 nuevos casos, ¿sí? De hepatocarcinoma y pues en realidad se han salvado alrededor de 37,600 vidas si logramos esto desde el 2015 hasta el 2030, ¿no? Entonces, vean el impacto tan amplio que va a tener el hecho de poder seguir con este programa de acción específica. Y les decía, pues son ciclos de mejora e innovación, ¿no? Tenemos que expandir este modelo, ¿no? Definitivamente lo que estamos hablando ahorita, esta de atención primaria a la salud, el acercar estos insumos a las personas, estos modelos que son innovadores, pues hay que acercarlos a las personas, hay que simplificar lo más que se pueda los sistemas de información y el tratamiento, ¿no? Hay que vigilar a estas personas, pero además alfabetizarlas, ¿no? Que tengan ellas la información necesaria para cuidar de su salud y pues darle atención a las personas que pueden estar en falla o que pueden tener alguna otra complicación. Vemos que afortunadamente estas campañas me parece que son hasta incluso pegajosas, ¿no? El yo ya sé, el poder ver quiénes pudieran tener alguna exposición a la hepatitis C y el hacernos la prueba, ¿no? Que es fundamental. Y pues ya para terminar, el decirles que todo esto, creo que lo más importante es que hay un grupo de personas, ¿no? Que están comprometidas con el programa, que están comprometidas con la salud de las personas que viven con hepatitis C y que quieren que México no tenga ya esta enfermedad como algo de lo más importante. Fíjense que la hepatitis, la cirrosis en realidad es como entre la cuarta y quinta causa de muertes en nuestro país. Y entonces esto que nosotros estamos haciendo con hepatitis C va a disminuir muchísimo eso. Entonces, con eso en mente, el observatorio recoge las voces, pues como les decía, de todos los actores que son importantes para esta respuesta combinada, ¿no? Líderes comunitarios, el CENSIDA, el INSABI, pueden ver cómo está también el IMSS, el ISSSTE, la Comisión Coordinadora de Institutos, salud mental, que yo creo que de la COVID para acá nos enseñó cómo es de importante el enfocarnos hacia la salud mental que muchas veces teníamos olvidado. También la Dirección General de Epidemiología, la de Información, la de Calidad y Educación, los Centros Nacionales de la Transfusión Sanguínea, ¿sí? Todos, si se fijan, juntos para evaluar lo que estamos haciendo y para proponer, ¿sí? A veces propuestas que nos puedan ayudar a mejorar, ¿sí? Y pues es todo lo que tenía yo para ustedes. No sé.